Las Cuentas Claras es un espacio de Gletir que fomenta la educación financiera porque si aprendemos más, ganamos todos y nos da mucho gusto recibir a la economista Carmen Porteiro, es la presidenta de la Unión de Exportadores. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Daniel, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por recibirme. Qué cargo, ¿eh? La presidencia de la Unión de Exportadores, que tiene ¿cuántos años más o menos? La Unión de Exportadores tiene más de 60 años. Claro, claro. Y además se ha ido integrando porque de pronto hay como una asociación directa a imaginar exportadores como empresas de gran porte, de mucha dinámica en su comercio internacional. Y la Unión se nutre de muchas pequeñas empresas. Sí, exactamente. Nosotros tenemos el orgullo de representar el 80% de las exportaciones en dólares del Uruguay. Y eso implica, obviamente, tener adentro de la Unión a grandes empresas que son los tractores y guionizadores, pero también un paquete muy interesante de empresas pequeñas y medianas, cada uno con sus necesidades, con sus requerimientos y para cada uno con un servicio diferente en función de lo que requieran en cada momento, en cada etapa de su vida. Claro, claro. Economista de profesión. ¿En la facultad recibiste información, clases, cursos, talleres sobre educación financiera? A ver, la facultad tiene tantas materias en aquel momento, que era una carrera un poco más larga y con tesis de grado y demás. Yo ya tengo décadas de recibida, así que los planes de estudio han ido cambiando, y lo que celebro de los cambios de hoy es que creo que van más enfocados. Yo siento que recibí una formación que agradezco muchísimo porque realmente es lo que te sienta las bases del saber pensar y del tener un criterio propio y definido y poder analizar los temas. Pero siento que fui formada mucho más como macroeconomista, si bien había clases de micro y enfocadas a la empresa, creo que ahí fue el trabajo después de seguir estudiando, de no perderse en el camino, de decir, bueno, ya conseguí el grado, sino de hacer después distintos posgrados o maestrías que me ayudaron a recibir información más fina sobre, por ejemplo, finanzas personales, que en su momento no estaba muy arriba de la mesa. Sí, algo, por ejemplo, que fue o que me marcó mucho fue una materia que era opcional, que era la de proyectos de inversión. Haber tomado esa opcional creo que terminó definiendo por dónde fue mi carrera, que me terminé yendo por ahí. Claro, porque además armar un proyecto de inversión, sea en términos individuales o empresariales, implica considerar todas las variables que tienen que ver con la educación financiera. Así que bueno, celebramos que ahora también la facultad se haya ayornado, pero tal vez quedó todavía esa cultura que necesita de mayor información. Y ahí ato esto que venías comentando con lo que decíamos al comienzo. Las pymes, ¿tienen suficiente formación en materia financiera hoy por hoy, desde tu punto de vista? Creo que depende en el estadio que esté la compañía y también de la cabeza de él o las fundadoras. Creo que viene mucho por ahí. Hay quizás un sesgo de que cuando el fundador es más de las operaciones, desarrolla producto, el foco termina estando ahí y no tanto en lo financiero. Y los temas financieros vienen cuando hay una necesidad de crecimiento, de apalancamiento. Nosotros desde la Unión tenemos un área dedicada a pymes, donde les brindamos asesoramiento en todo tipo, por ejemplo, de acceso a mercados, que también eso todavía es más difícil, ¿no? De que haya una persona dentro de una empresa pequeña que sepa qué habilitaciones necesita para llegar al mercado de Indonesia. Entonces, ese tipo de servicios los prestamos. Y muchas veces lo que vemos es eso, cuando hay un fundador más enfocado en el desarrollo del producto, lo que más requieren de nosotros es ayuda en armar el plan de negocios, en acercarlos al sistema financiero para ver cómo pueden financiarse, armarles un flujo de caja, por ejemplo. Estuviste mencionando cuestiones que hemos tratado aquí y donde se advierte claramente que vivimos en un país cuya escala a veces complica estos procesos. Un país caro, se dice, ¿no? ¿Incide eso, por ejemplo, en aquella capacidad, por ejemplo, de ahorrar para invertir? Sin lugar a dudas.
sin lugar a dudas. Ahorrar para invertir las personas y las empresas, claro, que también tienen que hacer por lo general un fondo, porque de repente hay mecanismos que te permiten financiar un proyecto, pero la empresa requiere un X%. Claro. O por ejemplo, instrumentos fuera del sistema financiero, de organismos, ANI, ANDE, que también, o sea, financian una parte, pero otro porcentaje lo tiene que haber ahorrado la empresa. Entonces, obviamente, la estructura de costos, nosotros vemos la estructura de costos desde dos perspectivas. Por un lado, los costos que llamaríamos costos país, ¿no? Que es como tú decías, nos dejan a veces un escalón arriba del resto de los competidores, pero por otro lado, hay una estructura de costos que es manejable por la empresa y donde ahí creemos que también tienen que hacer foco para que el esfuerzo sea combinado. Claro, claro, claro. Carmen, hablando de estas cuestiones, también está el acceso al crédito. Obviamente allí hay que contar con información, saber qué canales permiten acceder a esa información, que termina siendo un valor en sí mismo. Y después está esa necesidad de las empresas a escalar hacia la internacionalización. ¿Cómo funciona hoy por hoy ese flujo? Ese flujo, a ver, creo que no todas las empresas siguen el mismo recorrido, por supuesto. Hay algunas que nacen para exportar, porque por la escala necesitan, para ser eficientes, tener un mercado más grande que el nuestro. Y hay otras que van llegando y que de repente apuntan a un mercado y se dan cuenta que tienen restricciones de habilitaciones, por ejemplo, y tienen que cambiar el recorrido en el medio del proceso. Para llegar a eso, es tanta la variedad de procesos que puede haber que justamente nosotros hace unos días firmamos un convenio para que dentro de ese vertical de unidad de pymes que tiene la Unión de Exportadores podamos tener más recursos específicos para ayudarlas a encontrar la herramienta que es a la medida de esa pyme en ese momento. Porque quizás entrar a un financiamiento bancario, la empresa no está preparada porque no tiene todo lo que el banco o una institución financiera le va a pedir como requerimientos para poder acceder a un crédito. Entonces tiene que ir por otros canales previos de, por ejemplo, préstamos no reembolsables que tienen distintas organizaciones. Claro, claro. Algunas de las lecciones que he aprendido en estas charlas tan nutritivas es: por favor, no mezclen finanzas personales con finanzas empresariales. La platita de la familia por acá, la de la empresa por acá. Sí, que sin duda es un desafío extra para los emprendedores. Y más si llega a ser una empresa familiar, ¿no? Creo que ahí todo tiende a mezclarse. Todavía. Vamos ahora de pronto a tomarle como una fotografía al actual momento de la Unión de Exportadores, cuál ha sido el comportamiento del año, qué esperan hacia adelante. Bueno, este año estamos contentos en el sentido de que entendemos que, o sea, las exportaciones al día de hoy, comparado con el año 23, han crecido en el entorno del 14%. Entendemos que vamos a cerrar el año en ese porcentaje. ¿Qué pasa? Esto viene en función de que el 23 fue un año muy difícil. Teníamos commodities deprimidos, habíamos tenido la sequía. Ahora la segunda planta de UPM está operativa, lo cual también genera un incremento adicional. Entonces, nuestra principal signo de interrogación es qué pasa el año que viene, habiendo estabilizado o con un año de base para la medición que ya está a una escala más arriba. Entonces, para eso venimos trabajando en varios factores. Nosotros tenemos una agenda que se ha construido en conjunto con los exportadores de 5 grandes pilares a trabajar en el mediano plazo para tratar de incrementar, o sea, que las exportaciones crezcan a un ritmo superior. Agenda para los bienes y agenda para los servicios, porque también la unión es el núcleo de ambos y tienen necesidades distintas en muchos casos. Sí, además se ha notado un vigor importante de los servicios en el último tiempo, ¿no? Exacto. Y en el cierre, claro, mencionábamos el comportamiento actual de las exportaciones,
pero también nos remitimos a esos 60 años de historia. Sí. Se puede decir que es una cámara resiliente, porque más allá de, ahora mismo estamos transitando un momento de transición entre dos gobiernos, pero hay que seguir, porque además, si este país no exporta, no es viable. Exactamente, exactamente. La exportación ronda en el 25-30% del PBI del Uruguay. Entonces, creo que es el objetivo de cualquiera de nosotros ampliar esa torta para todos, justamente, ¿no? Eso va a estar conformado por inversiones, por más trabajo para todos los uruguayos y el bienestar que se derrama. Hace pocas semanas estábamos en un congreso donde mostraban justamente los derrames de los beneficios positivos cuando el comercio se incrementa, el comercio entre los países. Sí. Entonces, vaya si será más importante todavía para economías que en la interna son muy chicas. Así que a eso apostamos, claro, a trabajar todos los que tenemos la posibilidad de articular para que la economía crezca más. Eso es lo que buscamos. Bien, naturalmente los exportadores en su tradición se vinculan con todos los ministerios. Sí. Pero hay un Ministerio de Economía que ya tiene a un hombre designado. ¿Cuáles son las expectativas de aquí a futuro en ese sentido? La expectativa es, nosotros venimos trabajando acercándoles estos 5 grandes titulares, donde tenemos diversos focos. Por ejemplo, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, que es algo que damos por descontado, el trabajo en los costos, en los costos logísticos. Toda la cadena logística para exportar bienes es una carga significativa para el exportador sobre la que tenemos que trabajar. Los costos a nivel país, además de los costos logísticos específicamente, el acceso a los mercados, los temas arancelarios o los temas de fiscalidad internacional pegan tanto a bienes como a servicios. Claro. Entonces en eso tenemos que trabajar mucho. Y también lo que tenemos es un papel de trabajo. La Unión ha trabajado en un sello de gestión sostenible en conjunto con el LATU, que eso abre puertas en el mercado internacional. Y de vuelta, eso aplica a bienes y aplica a servicios. Entonces, qué importante es poder certificar internacionalmente que nosotros cumplimos, más allá de las agendas que puedan tener el resto de los países o los avances, idas y vueltas que pueda haber en la materia. Nosotros tenemos un parámetro claro en el que las empresas pueden decir: mi gestión es sostenible bajo los 3 pilares, gobernanza, medio ambiente, social, lo tengo validado. Entonces, ¿eso cuánto pesa? Claro, qué interesante. Carmen Porteiro, presidenta de la Unión de Exportadores, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.